Ese día no era un día cualquiera, no era una guardia más, no era una orden más, era la jura, el momento en que te colocaban frente a una bandera y te pedían algo que iba más allá de repetir unas palabras. No te preguntaban si estabas preparado, no te preguntaban si lo entendías del todo, no te preguntaban si estabas de acuerdo. Simplemente había que hacerlo, porque la mili no se vivía igual para todos, y la jura tampoco. Pero antes de seguir, déjame que te pregunte algo. ¿Cuántos años tenías cuando juraste bandera? ¿18? ¿19? ¿20? Porque ese detalle cambiaba todo. Los que juraban con 18 recién cumplidos todavía llevaban el olor de casa en la ropa. Los que llegaban con 20 ya habían intentado retrasar la mili todo lo posible. Y eso se notaba en la cara durante la ceremonia. Y aquí viene algo importante. La jura de bandera no siempre existió. O al menos, no como la conocimos en los 70, 80 y 90. Antes de la Guerra Civil, el acto de compromiso militar era mucho más breve, más administrativo, sin tanto ritual. Pero después de 1939, el régimen franquista convirtió la jura en algo más, en un acto de Estado, en una demostración de lealtad, en una ceremonia que mezclaba lo militar con lo religioso. Por eso, en los años 50 y 60, la jura era todavía más solemne. Había misa antes del acto. Había bendición de la bandera. El capellán castrense tenía un papel central. Y lo que jurabas no era solo cumplir con tus obligaciones militares. Era defender los principios del movimiento nacional. Eso cambió poco a poco. En los años 70, con la transición, el acto se fue despolitizando. Se quitó la misa obligatoria. Se eliminó la referencia explícita al régimen. Y en los 80, con la llegada de la democracia, se introdujo la posibilidad de prometer en vez de jurar. Eso era nuevo. Eso significaba que, si tenías objeciones de conciencia, si eras ateo, si simplemente no querías comprometerte con un juramento religioso, podías prometer. Y aunque parezca un detalle pequeño, para algunos no lo era, porque jurar implicaba invocar a Dios, y prometer no. Así que en la ceremonia, cuando el oficial preguntaba ¿juráis o prometéis?, había quien decía «Sí, juro». Y había quien decía «Sí, prometo». Y ambos eran válidos. Pero vamos a lo que de verdad importa. Lo que se vivía ese día. Porque más allá del protocolo, más allá de las palabras exactas que se decían, lo que quedaba en la memoria era otra cosa. Era el peso del fusil, el calor del uniforme, el miedo a equivocarte delante de todos, la mirada de tu padre desde las gradas, la sensación de que algo estaba cambiando en ti y no sabías muy bien qué. Así que vamos a recorrer cómo se vivía la jura en cada uno de los 3 ejércitos, porque aunque todos juraban lo mismo, no todos lo vivían igual. La jura en tierra, el peso de la masa. En el ejército de tierra, la jura era multitud. Patios enormes, cientos de reclutas alineados, filas interminables de chavales que apenas llevaban 2 o 3 meses fuera de casa. En el acuartelamiento de El Goloso, en Madrid, podían jurar hasta 800 reclutas en una sola ceremonia. En Cerro Muriano, en Córdoba, eran más de 600. En el Regimiento de Infantería Saboya, en Leganés, el patio de armas se llenaba hasta los bordes. Y lo primero que notabas era el ruido. Órdenes secas, gritos que rebotaban contra las paredes del cuartel. El eco de 600 pares de botas golpeando el suelo al mismo tiempo. Te decían cuándo avanzar, cuándo parar, cuándo girar la cabeza, cuándo mirar al frente. No había espacio para pensar, y quizá por eso muchos recuerdan la jura en tierra como algo que les pasó por encima. Pero vamos a hablar de lo que de verdad ocurría. La noche anterior no dormías.
En la compañía había nervios. Algunos porque sus padres iban a venir desde lejos. Otros porque sabían que nadie iba a ir a verlos. Y eso dolía de otra manera. A las 06:00 horas sonaba la corneta. Pero ese día no te levantabas con el run run de siempre. Ese día había que estar impecable. Uniforme planchado con rayas que parecían cuchillas. Botas con brillo de espejo. Correaje ajustado al milímetro. El cedme limpio como si fuera nuevo, aunque tú supieras que ese fusil llevaba 20 años rodando por el cuartel. A las 09:30 empezaba la formación. Y ahí es donde todo cambiaba. Porque en tierra, la jura no era solo un acto, era un espectáculo. Venían familias, novias con tacones hundidos en la tierra del patio, madres con pañuelos en el bolso porque sabían que iban a llorar, padres con gafas de sol para que no se les viera la emoción, y tú, en la fila, intentabas localizarlos. Pero era imposible, porque todos los uniformes eran iguales. Todas las caras estaban serias, y desde la grada tu madre no sabía cuál eras tú. El capellán castrense bendecía a la bandera. El comandante daba un discurso que nadie escuchaba de verdad. Y luego venía el momento. El oficial al mando levantaba la voz. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares? Y todos, a la vez, gritabais, ¡sí! ¡Juro! O algunos, ¡sí! ¡Prometo! Porque en los años 80 ya se podía prometer en vez de jurar si tenías objeción de conciencia o creencias personales. Pero en los 60 y 70 solo existía el juro. Y punto. Después venía el desfile. Pasar frente a la tribuna de autoridades, frente a tus padres, frente a la bandera, el fusil al hombro, los pasos marcados, el sol cayendo a plomo en julio o agosto, porque las juras siempre eran en verano. Y cuando terminaba todo, cuando por fin podías romper filas, venía la parte más rara. Tus padres te abrazaban, te veían con el uniforme, te veían más delgado, más serio. Y había un momento de silencio incómodo, porque ya no eras el mismo que se había ido de casa 3 meses atrás. Algunos recuerdan ese momento con orgullo, otros con vergüenza, otros simplemente querían que terminara cuanto antes, pero nadie se sentía indiferente. En las gradas había de todo. Madres con tortillas de patata envueltas en papel de aluminio, porque sabían que después del acto podríais comer algo juntos. Hermanos pequeños aburridos que no entendían nada. Abuelos con medallas de otra guerra en la solapa. Y cuando terminaba el acto oficial, cuando rompías filas, venía lo más extraño. El reencuentro. Tu madre te tocaba la cara. Te miraba como si no te hubiera visto en años. Tu padre te daba 2 palmadas en el hombro y decía algo como, ya eres un hombre. Aunque tú te sintieras exactamente igual que 3 meses antes. Luego venía la comida. Algunos se iban a restaurantes cerca del cuartel. Otros comían bocadillos en el coche. Los que venían de lejos aprovechaban para dar un paseo por el pueblo. Y tú ibas con el uniforme puesto, porque no te dejaban cambiarte, porque ese día eras soldado y tenías que parecerlo. Recuerdo que muchos se sacaban fotos, en el patio del cuartel, delante de la bandera, con el fusil. Fotos que luego acababan en el salón de casa, en un marco dorado, junto a la foto de la comunión y la de la boda. Porque la jura era eso, un rito de paso, como otros que ya habías vivido. Pero este tenía el peso del Estado detrás, y cuando volvías al cuartel por la noche, después del permiso de tarde, ya no eras el mismo, porque ahora habías jurado. Y eso significaba que lo que venía después ya no era solo instrucción, era servicio de verdad. Porque en tierra la jura no era íntima, era colectiva. Y cuando todo se hace en masa, el individuo se diluye. Pero hay algo que los de tierra siempre dicen,
Y es que ninguna jura se olvida, porque ese patio, ese sol, ese fusil, se quedan grabados para siempre. Si tú juraste bandera en tierra, dale like, porque sabes que ese patio no se olvida. La jura en el aire. El silencio que pesa. En el ejército del Gisindaras Aire, la jura se vivía de otra manera. Menos ruido, más orden, todo medido al segundo. En la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la de Getafe, en la de Los Llanos, en Albacete, la jura era un reloj suizo. Las formaciones eran perfectas, las distancias exactas, los movimientos ensayados una y otra vez durante semanas. Aquí no había gritos constantes, había silencio. Y el silencio a veces pesa más. Porque en el aire todo tenía que ser perfecto. No se toleraba un botón mal abrochado. No se toleraba una bota sin brillo. No se toleraba que te movieras 1 milímetro fuera de tiempo. Los ensayos empezaban 15 días antes. Cada tarde, después de las instrucciones normales, te llevaban al hangar o a la pista y repetías los movimientos. Avanzar, girar, presentar armas, bajar el fusil, levantarlo, una y otra vez, hasta que lo hacías con los ojos cerrados. Y si alguien se equivocaba, se repetía todo desde el principio. Con todos. Porque en el aire no se castigaba individualmente, se castigaba al grupo. Y eso creaba una presión lateral que en tierra no existía de la misma manera. Tus propios compañeros te vigilaban, porque si tú la cagabas, ellos también pagaban. El día de la jura, a las 0700 horas, ya estabas en formación, esperando. Pero no esperabas 5 minutos, esperabas 2 horas, porque en el aire todo tenía que estar verificado. Los uniformes revisados uno por uno, las armas inspeccionadas, las filas medidas con cinta métrica. Y mientras esperabas, no podías moverte, no podías hablar, no podías ni siquiera rascarte la nariz. 2 horas de pie, bajo el sol, sin agua, sin sombra, y el que se movía quedaba marcado. El problema del aire era ese, que no había improvisación, que no había margen de error, y eso hacía que la cabeza no parara. Pensabas en lo que estabas haciendo, en lo que significaba, en lo que venía después. Pensabas en si tu padre estaría orgulloso, en si habías elegido bien o mal hacerla mili aquí, en si después de esto todo sería más fácil o más difícil. La ceremonia en el aire era más corta que en tierra, menos familias, más autoridades militares. A veces venía un general, a veces venía un político, y eso le daba un tono institucional que en tierra no siempre había. El discurso del comandante era más técnico. Hablaba de disciplina, de precisión, de honor. Palabras que en el aire no eran abstractas, eran tu día a día. No había barro, no había campo abierto, pero había una presión distinta, una presión interior. Porque en el aire, si la cagabas, si te movías cuando no tocaba, si se te caía el fusil, quedabas marcado. Y después de la jura, no había gran celebración. Había un pequeño refrigerio, café con leche y magdalenas en el comedor de suboficiales. Tus padres charlaban con otros padres. Tú te quedabas en formación hasta que te daban permiso para moverte. Algunos recuerdan que había música. La banda militar tocaba el himno, tocaba marchas, y ese sonido, mezclado con el rugido de los aviones al fondo, creaba una atmósfera que no sabías si era emocionante o asfixiante. Muchos recuerdan la jura en el aire como un momento solemne, frío, correcto, pero también como un instante en el que te sentías muy solo con tus pensamientos, rodeado de gente. Porque el aire no perdonaba, y eso lo sabías desde el primer día. Y había algo más. En el aire, después de jurar, te daban una cartilla militar nueva, con un sello que decía, «Ha jurado bandera». Y ese sello significaba que ya podías hacer guardias de verdad.
que ya podías manejar material sensible, que ya eras responsable ante el Estado. No era solo simbólico, era legal. Si juraste bandera en el aire y recuerdas ese silencio, suscríbete. Aquí hablamos de lo que no se decía entonces. La jura en la Armada. El acto más íntimo, y luego estaba la Armada. La jura en la Armada no se parecía a ninguna otra. A veces era en el Arsenal de Cartagena, a veces en el de Ferrol, a veces en San Fernando, en Cádiz, y a veces directamente en el puerto, junto al barco que luego sería tu mundo durante meses. No había multitudes, no había grandes patios, había menos gente, pero más cercanía. En algunos casos, jurabas sabiendo que en pocas horas o días ibas a embarcar, que la tierra firme quedaría atrás, que el horizonte sería agua. Eso lo cambiaba todo, porque la jura en la Armada tenía algo de despedida. Aunque no se dijera en voz alta, mirabas la bandera, mirabas el barco, el olor a salitre, el sonido de las olas contra el muelle, el graznido de las gaviotas, el olor a gasóleo y a pintura marina. Y entendías que lo que venía no iba a parecerse a nada que hubieras vivido antes. Porque en la Armada, jurar no era solo un acto simbólico, era una declaración de disponibilidad. Una vez jurabas, podían mandarte a cualquier parte, al Mediterráneo, al Atlántico, a misiones en el Índico. Y no era durante 3 meses, era durante 6, a veces 9, sin pisar tierra, sin ver a tu familia, sin hablar por teléfono. Solo cartas, cartas que tardaban semanas en llegar, cartas que leías 100 veces porque eran lo único que te conectaba con casa. Los marineros recuerdan que las juras en la Armada eran más serias, menos familiares, porque muchas veces los padres no podían venir. Cartagena estaba lejos, Ferrol más todavía, y en los años 70 y 80 viajar no era tan fácil como ahora. Un billete de tren desde Madrid a Cartagena podía costar 1.500 pesetas. Eso era casi el sueldo de una semana para muchos padres. Así que jurabas rodeado de compañeros, de suboficiales que te miraban como evaluándote, de oficiales que ya te estaban asignando mentalmente a un barco. Y después de jurar, después de prometer cumplir tus obligaciones, no había desfile espectacular. Había una formación breve, una foto de grupo junto al barco y luego silencio. Porque en la Armada, la jura era el principio de otra cosa, de la verdadera soledad, la del mar. Y aquí viene algo que pocos cuentan. En la Armada, después de jurar, te daban un manual pequeño, de tapas azules, que se llamaba Ordenanzas de la Armada. Y en ese manual estaba todo. Cómo comportarte a bordo, cómo dirigirte a un superior, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer si caías al agua. Y tenías que memorizarlo. Porque en el mar no había tiempo para consultar nada. Muchos marineros recuerdan ese momento con una mezcla de respeto y vértigo. No era miedo exactamente, era conciencia. Conciencia de distancia, de aislamiento, de que una vez en el mar no había marcha atrás. No podías pedir la baja, no podías irte a casa, no podías llamar a tu madre. Estabas en un barco, en medio del océano. Y lo que había que hacer, había que hacerlo. Algunos recuerdan que después de jurar, esa misma tarde embarcaban, sin despedida, sin último abrazo. Solo el ruido de la cadena del ancla al levantarse y la costa alejándose. Y ahí entendías lo que significaba de verdad haber jurado. Porque no era solo lealtad a una bandera, era lealtad a los hombres que iban contigo en ese barco. Porque si algo salía mal en el mar, ellos eran tu única esperanza. Y eso no te lo explicaban en la jura. Lo aprendías después, cuando llevabas 3 semanas navegando y entendías que allí dentro todos dependíais de todos. Si juraste bandera en la Armada, cuéntalo en comentarios.
porque en el mar cada recuerdo pesa distinto. Lo que todas tenían en común 3 ejércitos, 3 formas distintas de vivir la jura. Pero había cosas que eran iguales para todos. El tiempo que parecía detenerse, la noche anterior sin dormir, la sensación de estar cruzando una línea invisible. Porque después de la jura, algo cambiaba. Ya no eras el mismo recluta que había llegado perdido al cuartel. Algo se había sellado. Y también estaban las cosas que nadie cuenta. Que siempre había alguien que se desmayaba. Siempre, por el calor, por los nervios, por estar 2 horas de pie sin moverse, por no haber desayunado bien. Y cuando alguien caía, el protocolo era claro. No te movías, no mirabas, no ayudabas, venían los sanitarios, se lo llevaban en camilla. Y la ceremonia seguía como si nada. Porque en la mili, el grupo siempre era más importante que el individuo. Que siempre había un padre llorando más que las madres. Eso es algo que muchos recuerdan. Que las madres aguantaban, se mordían el labio, se limpiaban las lágrimas con el pañuelo. Pero los padres lloraban sin disimulo, porque para ellos ese momento significaba otra cosa. Significaba que su hijo estaba donde ellos habían estado, que la rueda giraba, que ahora le tocaba a él, que siempre había alguien que juraba sin que nadie de su familia estuviera allí, y que esos eran los que más se acordaban de ese día. Porque cuando todos rompían filas y se iban con sus padres, esos chavales se quedaban solos, mirando, esperando a que el sargento les dijera que podían irse, y se iban al economato, a comprarse un refresco, a fumar un cigarro a escondidas detrás del hangar, y esos eran los que luego, años después, recordaban la jura con más nitidez. Porque para ellos no hubo foto familiar. No hubo comida de celebración, no hubo abrazo, solo el silencio del cuartel vacío, que después de jurar había permiso, a veces de 48 horas, a veces de 72. Y ese era el primer permiso de verdad, el primero en el que volvías a casa y te mirabas en el espejo de tu habitación y veías a otra persona, más delgado, más serio, con la mirada más dura. Y tu madre te tocaba la cara y te decía: «Estás muy flaco». Y tu padre te daba una palmada en la espalda y te decía: «Ya falta menos». Y tus amigos del barrio, los que todavía no habían hecho la mili, te miraban de otra manera. Como si ya no fueras uno de ellos. Y era raro, porque por un lado eras el mismo, pero por otro lado ya no. Y esa contradicción, esa sensación de estar entre 2 mundos, acompañaba a muchos durante todo el servicio militar. Algunos lo vivieron como un orgullo, otros como una obligación, otros como una contradicción difícil de explicar, pero nadie lo olvidó. Y eso es lo que importa ahora, recordar sin gritar, sin juzgar, sin decirle a nadie cómo debería sentirse, porque cada uno vivió su jura a su manera. Y todas fueron igual de válidas. Si este vídeo te ha removido algo, si la jura te ha devuelto a ese patio, a esa base o a ese muelle, hay 2 videos que tienes que ver. El primero es sobre cómo funcionaban los 3 ejércitos. Ahí se entiende por qué la mili no se vivía igual en tierra, en el aire o en la armada. ¿Por qué cada uno recuerda cosas distintas? ¿Y por qué, aunque todos juraron lo mismo, no todos pasaron por lo mismo? Y el segundo es sobre las guardias nocturnas en los 3 ejércitos. Porque si la jura era diferente en cada uno, las guardias de noche eran otro mundo. En tierra, con el frío del campo y el miedo a quedarte dormido. En el aire, con la responsabilidad de vigilar material que valía millones. En la armada, con el balanceo del barco y la oscuridad absoluta del mar. Esos 2 vídeos complementan perfectamente lo que acabas de ver. Los tienes arriba a la derecha. Y antes de irte,
Escúchame bien. Si tú hiciste la mili, suscríbete ahora. Nos quedan muy pocos para seguir creciendo. Este canal no va de nostalgia barata, va de memoria. Y la memoria, si no se cuenta, se pierde. Dale like si este vídeo te ha devuelto a ese día. Comenta en qué ejército juraste. Y comparte este vídeo con alguien que lo vivió contigo. Porque estos recuerdos no deberían quedarse solo en tu cabeza. Nos vemos en el próximo. Aquí no se juzga, aquí se recuerda.